Desde la figura del padre se abre un delta de posibilidades de identificación, ya sea por afirmación o por negación. La relación que tenemos con nuestro progenitor define mucho de lo que somos. Y la verdad es que a pesar de esta supuesta importancia en la vida familiar y social, la figura del padre ha recibido menos atención que la de la madre en la literatura. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de lectura en el que nos encontramos cada cierto tiempo para promover la lectura, para hablar de libros, para hablar de lecturas, de autores, de poetas, de poemas y para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que yo les acabo de referir al inicio de este episodio refleja un hecho bastante curioso que, mira, a mí me despierta el interés, abre mi mente y yo me pongo a volar porque, a ver, la gente que me conoce sabe que yo no tuve una figura paterna cerca. Mi progenitor apareció como al principio de mi vida, luego cuando yo tendría como unos 5 años se perdió, volvió a aparecer cuando yo tendría como unos 25, 26 por ahí, y luego, mira, et voilà, volvió a desaparecer hasta la fecha, y yo no he sabido más nada de ese caballero, y la verdad es que yo soy un hombre curioso, pero para algunas cosas. Hay otras cosas que a mí la curiosidad, mira, no. Ese cuento es muy bueno, por cierto. Un día yo me atreveré a escribirlo para dejar constancia de cómo el internet acerca gente a uno que no necesariamente uno quiere tener cerca. Aquí un guiño a Joy Goldberg. Si no han visto You, por favor no se la pierdan. Bueno, seguimos. Según la página definición.com, un padre es un varón o macho que ha engendrado y que ha adoptado una función paternal. Es decir, que no necesariamente tiene que haber una relación biológica entre ese varón que engendró, porque también hay padres que asumen una responsabilidad, esa responsabilidad. Ay, Dios mío, cómo les cuesta a los hombres esa bonita virtud, la responsabilidad. Bueno, cuando se asume, entonces se es padre por adopción, ya sea esta adopción legal o no. Es decir, aquí se consumó un trámite o no. No tiene que haberlo para que se ejerza esa función. Sobre la figura del padre también se han tejido un montón de teorías. Hay un sinfín de símbolos que lo representan. Por ejemplo, para los creyentes de alguna de las religiones monoteístas, el padre es Dios. Llámelo usted como lo quiera llamar, si es de una religión monoteísta. Y ese Dios que es el padre es el creador y el protector. Los romanos, por ejemplo, tenían al pater familias, que era un ciudadano independiente que ejercía la autoridad en la casa, que siempre era varón, y que tenía bajo su control el patrimonio, es decir, todos los bienes y las personas que pertenecían a esa familia o a esa casa. Esta figura detentaba, digamos, una plena capacidad jurídica para obrar según su voluntad y ejercer, y aquí les voy a dar aquí unos conceptos del derecho romano que a mí me encantan, la patria potestas, la manus, la dominica potestas o la mancipium. Y todo esto lo ejercían sobre todo aquello o aquel que estuviera bajo su dominio. Los romanos, ya ven, eran muy suyos. Y yo la verdad que tengo que decir también que disfruté mucho cuando vi Derecho Romano en la universidad, cuando estudiaba Derecho. Romano fue una de mis materias favoritas, la vi en el primer año, con un profesor... Mira, yo voy a decir que ese caballero era desagradable por no decir otra cosa. Porque luego ya sabes, se llamaba, o se llama, no tengo ni idea, Benito Pérez Rivas, un individuo repulsivo. Un día vamos a hablar, lo voy a anotar de una vez, vamos a hablar de los profesores, de los maestros en la literatura, en los libros. ¿Cómo ven los escritores esa figura? Bueno, seguimos. Alejandro Ávila Espada, en un trabajo que tituló La paternidad desde el punto de vista relacional sobre el nacimiento del padre, que fue publicado en la revista Clínica e Investigación Relacional en abril de 2019, cita un estudio realizado con 103 varones en espera de ser padres. Y resultó que de esos futuros padres, los que sentían una conexión con una figura paterna cálida en su niñez, esa conexión los hacía más capaces de afrontar, digamos, como las vicisitudes de la paternidad. Y los llevaba a implicarse emocionalmente con sus parejas
durante el embarazo. Ahora, los que habían crecido con la carencia del padre desarrollaban algo que se llama el anhelo de padre. Y digamos que mostraban o se mostraban mucho más como ambivalentes quizá en el embarazo y con sus parejas embarazadas. Tenían unos sentimientos ahí como encontrados. Y este estudio al final apunta que, bueno, la expectativa de la paternidad se va reactualizando y que las experiencias relacionadas con la figura paterna hacen que los futuros padres proyecten en sus retoños sus expectativas de sentimientos. Y esto es bien interesante. Recomiendo que busquen este estudio y lo lean, que es cortito. Serán que como unas 38 páginas, pero está muy bien escrito y está muy bueno. A ver, como ya mencioné al inicio, la figura y la función del padre no ha sido tan notoria en la literatura como la de la madre. Si yo les digo ahora mismo, por ejemplo, piensen en una madre de la literatura, en una madre de los libros, de algún libro. Seguro que van a saltar, pero no. Van a brotar de su mente un montón de nombres. Ahora, si yo les digo, piensen en una madre buena en la literatura, seguro que van a saltar y van a brotar otro montón de nombres. Si yo les digo, piensen en una mala, en una mamá mala, seguro que ustedes van a pensar en aquellas que referimos en el episodio de Malas Madres de la literatura de la primera temporada de Pónganse a leer. Bueno, hagamos este mismo ejercicio ahora, pero con una leve modificación. Cierren los ojos conmigo. Bueno, yo no los voy a cerrar porque entonces no veo aquí. Pero cerremos todos los ojos. En este momento vamos a pensar en padres en la literatura, padres en los libros. Piensen, no sé, ¿qué les digo yo? 10 nombres, 5 nombres de padres buenos, hombres que fueron buenos padres, que aparezcan en los libros. Les doy un segundito para que piensen. Ya, listo, se acabó el segundo porque aquí no hay tiempo. ¿Verdad que la lista fue menor que con las mamás? Seguro que sí. Yo tengo una teoría. Yo soy el rey de las teorías. Pero yo creo realmente que las madres generan más empatía porque su figura se asocia con unos sentimientos de protección, de cuidado, de amor, como si los papás no fueran capaces de generar y de dar eso. Y cuando uno habla de las mujeres, también, las mujeres que son madres, uno se imagina inmediatamente que esas mujeres madres son capaces de cometer las más grandes proezas para defender a sus retoños. Por ejemplo, en el episodio 1 de esta segunda temporada, Pónganse a leer, hablamos de la Biblia. Y ahí, en cada 2 libros, en cada 3 libros, nos topamos con una de estas mujeres coraje, que son unas madres, pero mira, a ver, de estas madres que uno dice, esta mujer nació para ser mamá. Ay, qué bonito, una cosa que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo soy muy de la teoría de Simón de Beauvoir, pero este capítulo no va de madre, sino de padre. Pero, en el caso de los padres, en la Biblia tenemos la figura de Dios, que es el gran padre. Y más allá de la figura de Dios, que es el gran padre, el creador y el protector, la figura paternal está muy desdibujada. Ojo, esto no solo en los libros, también en otras expresiones artísticas, por ejemplo, el cine. Si recordamos algún papá bueno, aquí, en el cine, por ejemplo, quizá venga a la memoria Chris Gardner, de En busca de la felicidad, que es Will Smith. Ojo, yo tengo un tema con Will Smith, para mí siempre será el príncipe del rap. Entonces yo no sé, yo no puedo verlo en otra cosa que no sea en eso. Me imagino que en cualquier momento va a sacar una cachucha y se la va a poner para atrás, no sé. O, a ver, ¿qué otro papá bueno de una película lo recuerdo? Guido, de La vida es bella. Guido de La vida es bella. Roberto, lo llamó Sofía Loren. Roberto Benigni. A ver, más allá de estos dos, a mí no se me ocurre otro. Estoy echando cabeza, pero la verdad es que no se me ocurre otro. Bueno, a ver, la función paterna constituye, digamos, como un epicentro, la pronunciación, un epicentro crucial en la estructuración psíquica de un sujeto. Y aquí estoy recordando mis clases de psicología. La verdad es que tengo que reconocer que tuve que buscar el cuaderno para echarle un ojito a esto, porque yo recordé que en Evolutiva vimos algo de esto, de la paternidad y la maternidad y todo este cuento. Bueno, esta función es la que permite vehiculizar al significante fálico, que es lo que separa la relación de la madre con el hijo. A lo largo de los siglos de la literatura hemos visto que la función del padre funciona como un soporte simbólico
que de alguna manera imposibilita el incesto, porque permite la entrada de un nuevo sujeto al núcleo familiar. Y con este ingreso entran unos elementos nuevos en la cultura social y bueno, se va enriqueciendo. Y la literatura se va nutriendo de esto, va bebiendo de todos estos fenómenos, porque a ver, la literatura no es más que un reflejo de los fenómenos sociales. Y de esta manera pues deja constancia de lo que nos está sucediendo como raza y como género humano. Siguiendo con la bonita tradición de pónganse a leer, yo me tomé la libertad muy arbitrariamente, como siempre, de hacer mi propia lista de buenos padres. Porque para mí son más atractivos los buenos padres que los malos. Aquí no me pasa como me pasó con las madres, que para mí las madres malas, las mamás malas, me parecen más interesantes. Pero en el caso de los padres, no. A mí a ver, quizás sea porque como yo no tuve a esa figura, a mí me subyuga pensar que un hombre pueda portarse bien con sus retoños y ser un ejemplo para ellos. Yo siempre percibí el respeto que mi mamá y mis tías sienten por mi abuelo Pedro, aún hoy, después de que mi abuelo tiene 6 años que partió de este plano, siguen hablando de él con muchísimo respeto. Y a mí eso me generaba y me ha generado siempre mucha ternura, pero también mucha curiosidad. De manera que cuando yo leo una historia y me topo con un tipo que es un buen padre, a mí, bueno, esta curiosidad se hace como más efervescente. Y digamos que yo me fui a echar mano de mi diario de lecturas y lo revisé juiciosamente y me reencontré y digamos que me reconecté con estos 5 caballeros que no solo son una parte fundamental en sus historias, sino que esa importancia fundamental en sus historias viene dada también por la forma en la que ejercieron su paternidad. Entonces yo ahora con ustedes voy a compartir mi top 5 de buenos padres en la literatura. En el número 5, el padre de el hijo de Horacio Quiroga. Este caballero no tiene nombre, es el padre. Bueno, en el episodio anterior recordamos la figura de Quiroga, el maestro del cuento latinoamericano. Y yo releí los cuentos de la selva y ¡zas!, que me salta el hijo, pero como un puñetazo en la cara. Porque esta historia es conmovedora y profundamente triste. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, un día veraniego en Misiones, que es un lugar muy caluroso y muy húmedo, un padre le advierte a su hijo que el muchachito lleva una escopeta y se va para la selva y le dice: cuídate mucho, hijito mío. Bueno, el muchachito se hunde en la selva y el padre se hunde en sus labores en ese momento. Y mientras está en las labores, pues el tipo tiene como un proceso reflexivo sobre su hijo y empieza a pensar en el niño, ¿no? Y entonces piensa, bueno, es un niño que tiene 13 años, pero ya es capaz de cazar y es un niño muy seguro de sí mismo a pesar de haber sido criado por un padre viudo. Y este hecho de la muerte de la madre pues hace que este padre alucine constantemente con la muerte del niño. Y de repente, en este proceso reflexivo, el tipo escucha una detonación en el monte. Hay un disparo. ¡Pah! Y el hombre no le da importancia a esto. Va pasando el tiempo y el muchachito no regresa. Para nada. Y el padre intenta distraerse y pensar que nada malo pasó. Pero en un punto recuerda que solamente escuchó un disparo. Uno solo. Y entonces el hombre sale raudo a internarse en la selva. Y ve el cuerpo del muchachito porque él cree que el niño ha muerto y lo ve en cualquier escollo. O sea, hacia donde mire, ve y siente que ahí está el niño muerto. Siente que si lo llama, si dice su nombre, si empieza a llamarlo, hijito, hijito, no va a haber respuesta. Y al no percibir respuesta, él sabrá y tendrá la certeza de que el niño ha muerto. Y entonces el hombre ya con esas fuerzas agotadas, divisa al chamo, lo ve y corre hacia el muchachito. Y bueno, y yo hasta aquí se los voy a dejar. Porque, a ver, si ustedes no han leído el cuento, yo no voy a hacer spoiler y los voy a dejar con la intriga para que se vayan a leer el cuento. Porque además, a ver, es Quiroga, no es cualquiera. En este cuento de Quiroga se relata un hecho único. Un hecho único que se va describiendo a cada segundo. Y en esta narración encontramos una alta carga de emocionalidad.
Mientras nosotros vamos leyendo este cuento, nos sentimos orgullosos, como el papá que se siente orgulloso de este muchachito, y sentimos el orgullo y lo vivimos con él. Porque bueno, esta gente ha pasado por momentos y situaciones muy duras y muy dolorosas, pero este hombre ha sido capaz de hacer de tripas corazón por su hijo. Y él ha intentado darle una vida alejada de la fatalidad. El personaje central de este cuento es este padre que vive por y para su hijo, y que Quiroga magistralmente nos ha permitido y nos ha dado la posibilidad de sumergirnos en la psique de este hombre de manera paulatina, hasta que nos damos cuenta de que lo que este hombre piensa no está anclado en la realidad. El cuento es oro molido. Yo lo voy a dejar hasta aquí. En el número 4, el gran José Arcadio Buendía, de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Ok, 100 años de soledad es la obra máxima de García Márquez. Es el texto con el cual este hombre prodigioso se consagró como escritor y es un pilar fundamental de la literatura latinoamericana. Yo creo también que es la clave del realismo mágico, de este género. Resulta difícil pensar en una obra escrita por un escritor suramericano que haya tenido el alcance de 100 años de soledad. Y aquí Gabo se muestra como un narrador insuperable. La verdad es que pocos le han llegado a la estatura del Gabo. Mi amigo Daniel Helvis tiene una tradición. Él todos los años, en el mes de diciembre, lee 100 años de soledad. Y en una oportunidad me dijo, que cada año él encontraba un acontecimiento que él hubiera jurado que no estaba en ese libro cuando lo leyó el año anterior. Y yo la verdad es que le creo, porque realmente esta novela es mágica. Esto encierra un universo que es tan rico y tan sabroso. Cuando a Gabo le dieron el Nobel de Literatura en el año 82, en 1982, lo hicieron porque, y aquí me voy a permitir leer como la razón, por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. Y eso es lo que hay en 100 años de soledad, la historia de Latinoamérica a través de Macondo. Punto. Yo no voy ni siquiera a intentar hacer una reseña de este libro porque yo me declaro incapaz de hacerlo. A ver, si yo intento hacer una reseña de 100 años de soledad, se me van a escapar un montón de detalles y un montón de personajes y luego me van a caer encima porque esta obra es extensa, pero no solamente es extensa, es muy sustanciosa, es muy minuciosa. Es una obra de arte y uno no puede resumir una obra de arte en absoluto. Y la verdad es que yo conozco a muy poca gente a la que no le haya gustado esta obra de arte. Y esa gente a la que no le gustó 100 años de soledad, a mí de entrada me parece que es muy rara. Totalmente. A ver, no me generan confianza. Porque yo quedé subyugado con esos paisajes y me quedé cautivado por todos esos personajes. Y uno de esos personajes que me cautivó es José Arcadio Buendía. Ojo, que mis personajes favoritos de 100 años de soledad no es José Arcadio Buendía, es Fernanda del Carpio, la cachaca. De hecho, Daniel Helvis me decía que Fernanda del Carpio y yo éramos iguales, con nuestras capas de armiño y nuestras ínfulas de realeza. ¡Qué horrible! Por favor. Bueno, la verdad es que mi capa de armiño está mejor conservada que la de Fernanda. Bueno, pero volvamos con José Arcadio. Este caballero es el patriarca de la familia Buendía y es también el fundador de Macondo. Este es un hecho importantísimo, que es este pueblo mágico donde se desarrolla toda la historia. Cuando José Arcadio tenía 19 años, se casó con su prima, Úrsula Iguarán, otro gran personaje, y de ese matrimonio nacieron 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Pero luego ellos adoptan a una niña, a Rebeca, la gran Rebeca. Este caballero tiene un carácter fuerte y una voluntad que yo diría que es como, Dios mío, como indomable. Es un hombre indomable. Tiene una gran fortaleza física y mientras la novela va avanzando nos damos cuenta que también es un soñador. Un soñador empedernido que constantemente tiene ilusiones de lo más extravagantes. Es un hombre sumamente curioso y esa curiosidad se despierta sobre todo con las ciencias y con la alquimia. Es, como una especie de padre idealista. Es un padre idealista y un padre aventurero también, que siente que él debe enseñarle a sus hijos todo aquello que enriquezca su mente.
José Arcadio los va guiando y los insta a que sean curiosos como él. Es un tipo cariñoso, y eso me parece lindísimo, y es un hombre bueno por naturaleza. Aunque hizo algo que no era muy bueno en el pasado, y eso le pasa factura, porque él empieza a sentir que el fantasma de un tal Prudencio Aguilar lo persigue y lo hostiga, y bueno, José Arcadio termina abandonando a su familia por esta razón. A ver, para situarnos un poquito en contexto. José Arcadio mató a Prudencio porque este tal Prudencio le gritó en una gallera: ojalá que su gallo le haga el favor a su mujer. Y bueno, José Arcadio Buendía no le gustó para nada aquello y lo mató. Y esa muerte pues le trae muchos conflictos, porque como ya decía antes, él siente que el fantasma de Prudencio le persigue y se siente muy atormentado. Entonces por esa razón él decide abandonar a la familia y se va. Pero luego sucede un acontecimiento, yo creo que es precioso en la novela, que es la muerte de José Arcadio Buendía. Tras la muerte de José Arcadio Buendía se desencadena una lluvia de flores amarillas durante toda la noche. A ver, gente, esto es poesía, esto es una belleza. A mí me encantaría tener un papá como José Arcadio Buendía, la verdad es que sí. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Seguimos. En el número 3, el padre, otro que no tiene nombre, sabemos que es papá, pero no sabemos su nombre, el padre de La carretera, de Cormac McCarthy, o Cormac McCarthy. Este es un libro que hay que leer. Es una maravilla que lo va arropando a uno de manera tal que llegado a un punto, el lector ya está metido ahí, tratando de sobrevivir junto con esos personajes al cataclismo ese horrendo que consumió la Tierra. A ver, La carretera es un relato desgarrador en el que el instinto de supervivencia del ser humano es un personaje más de la obra. Es una novela muy hermosa, muy dura, pero muy hermosa, que refleja la relación entre un padre y un hijo, que se encuentran en un mundo que ha sido víctima de un apocalipsis. Aquí no quedó nada, señores. Hasta los árboles se han convertido en ceniza. Pero la cuestión es que no sabemos qué pasó, porque en la novela nunca se dice. O sea, nosotros no sabemos qué fue lo que desencadenó aquella destrucción. Y la verdad es que poco nos importa, porque aquí están los sobrevivientes de la raza humana y eso es lo que nos interesa. Cómo se comportan esos sobrevivientes de la raza humana y lo que implica ese comportamiento. Porque que alguien haya sobrevivido a aquel cataclismo no lo hace bueno. Solo lo hace un sobreviviente. Entonces, el género humano, que es de lo más variopinto, en esta novela se presenta en esa, digamos, en ese delta de posibilidades, porque hay gente buena, hay gente mala, hay hasta caníbales aquí. Por cierto que a Don Ángel Vargas le gusta esto. A ver, el padre de la novela intenta proteger a su hijo, pero lo hace siempre poniendo límites, porque este hombre es consciente de que él no va a ser eterno y quiere que este muchachito aprenda a defenderse solo. Entonces lo va acompañando en el camino, en la carretera de la vida, digamos, y esa carretera pues es muy zigzagueante. Eso va, tiene muchas curvas, tiene más curvas que la carretera de Cumaná y Puerto La Cruz. Hay un episodio en el que ambos, padre e hijo, hablan sobre la muerte y se presenta un diálogo que es muy íntimo, que yo creo que, a ver, voy a hablar de mi experiencia. A mí me generó mucho pudor y de hecho lo anoté en mi diario de lectura. En mi diario de lectura. Yo anoté esto, que me generaba mucho pudor porque yo sentía que estaba como, no sé, como chismoseando. Me sentí un intruso en esa conversación que tiene el padre y el niño sobre la muerte. El niño le pregunta al papá, ¿qué haría si yo me muero? Y el papá le responde, morir también. Dios mío. Morir también, pero morir también para estar juntos. Y aquí no se trata de un tema de una relación tóxica de dependencia, sino de haber alcanzado un nivel de conciencia, de saberse ser el todo, el uno para el otro. A mí me voló la cabeza esto. La novela es muy dura y es muy cruda. Ya dije que era muy hermosa, pero a su vez, en esta dureza y en esta crudeza se hace hermosa. Y es precisamente en esa crudeza que se muestra la relación del padre y el hijo,
como una florecita amarilla de estas que nacen en las bostas de las vacas. A ver, yo me lo imaginé así. Un amigo mío, que ya es papá, me dijo que la novela le había revolcado el corazón. Yo me voy a quedar con esta frase, y aquí la termino. En el puesto número 2, el colega, el coleguita mío, Atticus Finch, de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. A ver, lo primero que tengo que decir es que este caballero no es el primero de esta lista, únicamente porque el primero de la lista existió de verdad. Ya verán ustedes más adelante. Atticus, a pesar de que se ha dicho mucho de que está inspirado en el papá de la autora, es un personaje ficticio. Y el primero es un personaje real. Ya no coman ansias, pero ya vamos a llegar hasta allá. Matar a un ruiseñor es probablemente uno de los libros más importantes de la historia de la literatura. Y es así. Un libro que debe ser leído y que cuando uno lo lee yo siento y creo que uno se hace mejor persona. Es una obra que presenta de una forma y de una manera muy conmovedora y encantadora una historia que en esencia es muy cruda y muy terrible. Atticus es el padre perfecto. Es, digamos, como el arquetipo del padre perfecto en sí. Usted quiere escribir sobre un padre perfecto, vaya y lea Matar a un ruiseñor y más o menos perfile su personaje en función de Atticus, porque este es el padre perfecto. Este hombre no tiene defectos. Bueno, salvo que, a ver, por ahí leía yo que tenía mala vista, que Atticus no tenía buena vista. Bueno, quizás este sea el único defecto que tenía, pero bueno, la visión, su visión limitada no le impide ser un perfecto caballero. Atticus cuida de sus hijos de manera excepcional. Está pendiente de ellos no solo en las obligaciones básicas de las que debe estar pendiente un padre de sus niños, sino también que está muy preocupado en que sus hijos se conviertan en gente de bien. Y todo lo que Atticus hace, lo hace con esa intención de que sus hijos se conviertan en adultos empáticos y en gente solidaria. Atticus es de por sí un tipo ejemplar. Es un hombre decente, honorable, aparte es abogado. Y él le enseña a sus hijos a través del ejemplo. Y para mí esto es fundamental. Porque fíjense ustedes, mi abuela Mati ha dicho toda la vida, y lo ha dicho siempre, que uno debe predicar con el ejemplo. Y yo he crecido con eso. O sea, yo lo practico también. Y Atticus es una fuente de lecciones de la vida a lo largo de la obra. O sea, constantemente este hombre hace algo que lo lleva a pensar a uno que así es como se debe actuar correctamente. Él no lo dice, él lo hace, él practica. La novela nos traslada a un pueblo del sur de los Estados Unidos. Este pueblo es ficticio, se llama Makeup. Y en ese pueblo hay una niña, vive una niña que se llama Scout Finch, que es la hija de Atticus. Y está esta muchachita a punto de empezar su primer año de escuela. Y de repente, en ese último verano antes de empezar la escuela, sucede un acontecimiento que cambia la vida de todos en ese pueblo. Acusan a un hombre negro de haber violado a una mujer. No hay pruebas de ese hecho, no hay ningún indicio serio que apunte a la culpabilidad de este hombre, pero la gente, cegada por el racismo, decide que el tipo ya es culpable. Bueno, y Atticus toma la defensa de este buen hombre. El juicio es un escándalo. Es terrible. Se desencadenan un montón de tormentas en ese juicio. Aquello es como de teatro, es como una puesta en escena. Atticus intenta mantener como la compostura, le prohíbe a los niños que vayan al juicio, que asistan, pero igual los muchachitos van y se cuelan y se meten en el balcón que está destinado a los negros, algo terrible. Y estando ahí en ese balcón, son testigos de los intentos de Atticus por hacer entrar en razón a este pueblo que está, insisto, cegado por los prejuicios raciales y por la ignorancia. A ver, los personajes más jóvenes, que son Scout, el hermanito y un amiguito, que luego Truman Capote dijo que el amiguito era él, y bueno, hay todo un conflicto con eso. Un día vamos a hablar ya hemos hablado de Capote y su desfigurada idea de la amistad, pero un día vamos a hablar del conflicto o de la relación de Capote con Harper Lee y cómo terminó aquello. Bueno, los personajes más jóvenes van a vivir en este periodo la pérdida de la inocencia y empiezan a tomar conciencia de la maldad humana. Pero bendito sea Dios, ahí está Atticus,
para recordar todo el tiempo que todavía queda gente buena en el mundo y queda gente capaz de luchar por la justicia. Y a mí me parece que estos son los verdaderos superhéroes, los que están dispuestos a todo por defender las causas nobles. No de manera, tú sabes, rimbombante ni haciendo la vaca en redes sociales. No. En los espacios correspondientes y donde deben hacerlo. Ahí. Y Atticus se encarga, a través del ejemplo, como ya he dicho, de transmitirle a sus hijos los valores, yo creo que son más esenciales en el proceso de formación de la personalidad, que son la compasión, la misericordia y la solidaridad. Esto parece como una clase de religión, pero mira, esto es así. Este es un libro que todo aquel que quiere estudiar Derecho debe leer antes de empezar la carrera. Y si usted no empatiza con Atticus y no quiere ser como él, entonces mejor no estudie Derecho y estudie otra cosa. Vaya, coja otra carrera y dedíquese a otra cosa. Harper Lee se ganó el Pulitzer por esta novela y nos regaló a una de las figuras paternas más icónicas de la literatura. Un padre íntegro, un padre amoroso. Dios bendiga a Atticus Finch. Dios bendiga la mente brillante de Harper Lee que lo ideó. Bueno, y ahora sí, gente, hemos llegado al momento. El número 1, aquí redoble de tambores. Bueno, yo no tengo esos efectos, pero redoble de tambores en este momento. En el número 1, el hombre que es Atticus Finch, pero en la vida real. El doctor Héctor Abad Gómez, de El olvido que seremos, que fue escrito, este libro, por su hijo, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. El olvido que seremos es una novela estremecedora, que hace que hasta el más frío suelte una lagrimita, pero no porque sea sensiblera, sino porque es sensiblemente testimonial. Yo leí hace un tiempo un artículo que decía que el autor de esta novela era un tipo realmente valiente porque se había atrevido a escribir esta historia y que se imaginaba, la persona que firmaba este artículo, que en este momento no recuerdo su nombre, que el borrador del libro tenía que estar lleno de manchitas de lágrimas, porque era muy probable que Héctor Abad Faciolince se le escaparan muchas lagrimitas mientras escribía la historia de su papá. El doctor Héctor Abad Gómez era un tipo de estos que yo llamo brillante y luminoso. Fue un pionero en el campo de la salud pública en Colombia, fue un defensor incansable de los derechos humanos, y como siempre, la gente buena hace ruido, y este hombre, mira, vaya que sí hizo ruido. En una oportunidad les gritó a unos concejales: ¡asesinos! Son unos asesinos. Porque esta gente no había resuelto el problema de un acueducto para que llegara agua potable a una comunidad muy pobre, y la gente que vivía en esa comunidad se estaba muriendo porque se enfermaba por el agua contaminada que consumían. Aquello, ese episodio, cuando los llamó asesinos, hizo que los políticos, resolvieran el asunto. Se pusieran manos a la obra y resolvieran el asunto. Pero puso al doctor Abad Gómez en la mira de todo el mundo. Al doctor Abad Gómez lo asesinaron. Sí, señores, lo mataron. Y si ustedes no han leído el libro, no les estoy haciendo ningún spoiler, porque esto es historia. Esto es un hecho de la historia universal, de la historia latinoamericana y de lo que nos sucede a nosotros, de la violencia que ha sido parte de nuestra historia. El 25 de agosto de 1987, un par de sicarios descargaron sus armas sobre este noble caballero y lo mataron cuando estaba entrando al velorio de un líder gremial de los maestros que habían matado ese mismo día por la mañana. La violencia que nos consume, insisto, no solamente a Colombia, sino a Latinoamérica entera, yo creo que es un cáncer que hay que extirpar, y que la manera en la que se le puede hacer quimio y radio a ese cáncer de la violencia es a través de buenos padres que eduquen en solidaridad, empatía, compasión y misericordia a sus hijos. Aquí me salió una lección, pero bueno, es así. Este es un padre modelo, es un ejemplo de hombre, de verdad que sí, que también se encargó de predicar con el ejemplo y le enseñó a sus hijos el valor de la responsabilidad y la importancia de preocuparse por el otro. Y el libro se refleja en la personalidad de Héctor Abad Gómez de una manera que yo creo que es muy fiel. Y se refleja desde la mirada de un hijo
que admira y que ama profundamente a su padre. A ver, a Héctor Abad Gómez lo llamaban el apóstol de los derechos humanos. Yo creo que ya de por sí el sobrenombre es una declaración. Es un padre firme en sus convicciones. Es un hombre que se dedicó al cultivo de rosas que él mismo sembraba en su jardín. ¡Qué belleza! Padre ejemplar, un hombre cercano. El título del libro, por cierto, fue tomado de un soneto de Jorge Luis Borges, un soneto que se llama Aquí Hoy. Resulta que Héctor Abad Gómez, cuando fue asesinado, llevaba un trocito de papel con el primer verso de este soneto que dice así, yo se los voy a compartir. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora, todos los hombres, y que no veremos. A mí me genera como mucha, no sé, me conmueve. A mí me conmueve muchísimo esto. El olvido que seremos es, yo creo que una obra que está bien escrita. Ya saben ustedes lo que me genera a mí todo lo que esté bien escrito. Y Abad Faciolince es un tipo con una escritura intimista y auténtica. Y en este libro se traduce el amor y la devoción que le generaba su papá a él. Leer lo que este hombre escribe sobre su padre con tanta verdad activa la efervescencia de cualquier lector. No se lo pierdan, por favor. No se lo pierdan, no dejen de leerlo. Bueno, ok. Yo, como soy un hombre profundamente indeciso, me costó muchísimo amar este top 5. Y se me quedaron por fuera un montón de padres que yo creo que merecían estar aquí y ser nombrados. Por ejemplo, Jean Valjean, de Los Miserables, que no es padre biológico, es padre por adopción, porque él adopta a Cosette y la protege de todo mal. Y vaya que la protege de todo mal. Está también Vito Corleone, de El Padrino, que este hombre será un crápula, como dice mi abuela, pero mira, buen padre el tipo era. Y eso no lo podemos negar. Está también, por ejemplo, mira, el señor Emerson, de Una habitación con vistas, que es sencillamente entrañable este hombre. Y seguro que ustedes en este momento deben estar pensando en un montón de nombres y en un montón de padres en los libros que yo aquí ni siquiera nombré. A ver. Todos estos padres tienen algunos elementos como comunes, ¿no? Son padres empáticos, son padres amorosos, comprensivos, han inspirado a la literatura, han sido padres modelo. Algunos, como Atticus Finch, pues se han constituido en el arquetipo de un buen padre. Pero hay uno particularmente que yo he dejado para el final y que no lo metí en la lista porque me parece que está por encima de todo el mundo, que es el profesor Perlman, el papá de Elliot Perlman, en Llámame por tu nombre, Call Me by Your Name. Un libro que a mí me voló la cabeza y luego la película me dejó, mira, mudo en un periodo de melancolía que duró como varias semanas. Y a ver, sí, es verdad, yo soy muy influenciable, no lo vamos a negar, yo lo he dicho varias veces aquí, así que yo haya estado varias semanas melancólico por haber visto la película y haber leído el libro, pues no debería generarle ninguna sorpresa a nadie. Este hombre, llegado al final del libro, le suelta a Helio un monólogo en el que cada palabra es oro molido, es una pepita de oro que fue lanzada ahí. Yo se lo voy a leer para que lloren un ratico conmigo. Lo que voy a leer a continuación es como la adaptación al cine. Esto lo extraje del guión. En el libro esto es más extenso. En el libro aquí hay unos detallitos que no están en esto que yo les voy a leer, pero yo les voy a picar la curiosidad para que ustedes se vayan a buscar Llámame por tu nombre y lo lean. Le dice el profesor Perlman a Helio: ustedes han tenido una hermosa amistad. Quizá algo más que una amistad. Y te envidio. La mayoría de los padres esperan que todo pase o rezan para que sus hijos se recuperen pronto. Yo no soy un padre así. Si hay dolor, aliméntalo. Si hay una llama, no la apagues. No seas cruel con lo que sientes. Nos despojamos de tanto con tal de curarnos lo más rápido posible que acabamos rompiéndonos a los 30 años. Cada vez tenemos menos que ofrecer cuando empezamos con alguien nuevo. Nuestros corazones y cuerpos se nos regalan una vez en la vida.
Antes de que te des cuenta, tu corazón ya está gastado y llegará un punto en que nadie querrá mirar tu cuerpo, menos aún acercarse a él. Ahora sientes tristeza, dolor, pero no lo mates, ni con ello el placer que has sentido. Ay, Dios. Este es el padre que yo hubiera querido tener, el profesor Perlman. Seguimos, gente. La paternidad de verdad que es algo que si usted no está completamente seguro, oye, mira, no te pongas a inventar. Si ya te metiste en el paquete y entonces, bueno, mira, no sabes cómo afrontar la paternidad, busca ayuda. O sea, hay miles de libros y hay gente muy seria que te puede ayudar. Yo sé y siento y creo que educar a un niño es ciencia. Y la ciencia está escrita. Y aquí me van a saltar algunos gritando, es que como tú no eres padre, tú no puedes opinar. Bueno, mira, que yo no sea padre, está bien, yo no soy padre, pero yo soy hijo. Entonces me parece que eso me da cierta autoridad para opinar. En la literatura, como en la vida, hay padres amorosos, hay padres divertidos, hay padres empáticos, hay padres responsables, hay padres sacrificados, como el de la carretera, hay padres curiosos, como José Arcadio Buendía, hay padres despistados, hay padres abnegados, hay padres éticos y honorables, como Atticus y el doctor Héctor Abad Gómez. Pero también los hay que son la antítesis de estas características. Pero yo no voy a hablar aquí de esa gente, para nada. No me provoca. Ya se nos acabó el tiempo también, nos agarró el sereno, Virgen de María. Nos agarró el sereno y yo sigo aquí parloteando. Gente, me voy a despedir. Sí, me voy a despedir. Y para seguir con esa bonita tradición, lo voy a hacer con la esperanza renovada de haberles picado la curiosidad y que si usted aún no ha leído alguna de estas historias, vaya corriendo a saciarse con estas obras que presentan de una forma ejemplar la paternidad y que a mí me han cautivado. Si ya leyeron alguno, por favor no duden en echarme sus cuentos. Yo necesito saber su experiencia con estas lecturas si fue que ya las leyeron. O con esos padres que yo no compartí aquí, con esos padres de la literatura o de los libros que yo no nombré, porque quizás no los he leído o no los conozco. Recuérdenmelos, díganmelos, descúbranmelos, por favor, a través de mis redes sociales, @PedroCDNOA, en Instagram y en Twitter. Y a través de Culturizando, @Culturizando. Que, bueno, pues, a ver, Culturizando es la gente que hace posible que este podcast llegue a todos ustedes y que nosotros estemos aquí haciendo apología de la lectura. A ver, gente, nos volveremos a encontrar muy pronto en este espacio para seguir promoviendo y, no sé, dándonos banquete con libros, autores, poetas, poemas, géneros, y seguir compartiendo todo este universo maravilloso que nos une y nos consume. Yo los dejo, pero les recuerdo la consigna. Ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.